Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más allá de la noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, los efectos de la reinserción social. ¿De qué sirven las cárceles en nuestro país? En la mesa nos acompañan 3 expertos. Está con nosotros Nancy Sánchez Navarro, directora general de Reinserción Social de Aguascalientes. Leonardo González Torres, doctor en estudios socioculturales y director del Instituto de Estudios para la Paz. Y José Alfredo Muñoz, secretario general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Antes de irnos a la pausa, nos quedamos justo con esto. O sea, ¿qué tanto se les está dando esas condiciones dentro de las cárceles? En ese análisis que ustedes hacen, Leonardo, respecto a las cárceles del país. Es decir, nos decían hace unos momentos, se pone separado o se va separada de la sociedad esta persona porque es, o podría ser, entre comillas, un elemento o una persona contaminada. ¿Qué tanto se están descontaminando en las cárceles en México o qué tanto se están contaminando? Bueno, Rocío, una primera cuestión importantísima para tener en cuenta en este sentido es que vuelvo a un experimento sociológico, ¿no? Imaginemos que agarramos a todos los delincuentes, los metemos en una nave espacial y los mandamos a un agujero negro, ¡pum!, a otra dimensión, ¿no? ¿Qué pasaría en la sociedad en 20 años? Habría la misma cantidad de delincuentes. La pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando mucho? Porque en realidad los delincuentes son producto de la sociedad, o sea, provienen de una lógica que está inserta dentro de la cultura y la sociedad. De manera que la cárcel, como tal, si nosotros pretendemos, como decía recién nuestro colega, que la cárcel sea una instancia, digamos, transformadora, estamos equivocados. La cárcel tiene serios problemas, y esto no solamente en Aguascalientes, sino a nivel mundial. Pero los problemas que tiene la cárcel radican precisamente en el tipo de institución que es. Eso es un problema grande. La segunda es, ¿hasta qué punto el sistema penitenciario y el sistema incluso legal, jurídico, a nivel mexicano, incorpora los conocimientos que hoy tenemos en ciencias sociales, en neurociencias y un montón de cosas más? Pensemos lo siguiente, un chico o una joven o un adulto que llega a la cárcel llega siendo población vulnerable. Y esto es muy importante señalarlo. ¿Por qué? Porque muchos tienen trastornos de adicciones, muchos tienen directamente trastornos mentales, como por ejemplo trastorno antisocial de la personalidad, etc. ¿Sí? Y muchos de ellos son trastornos disociales. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la gente que llega a la cárcel no es la gente, digamos, más habilitada, más beneficiada de la sociedad. Y volviendo un poco a cómo desde el colectivo social pensamos la cárcel, muchas veces creemos que el que llega a la cárcel es porque tiene más poder. Y el que llega a la cárcel es porque tiene menos poder, precisamente por estas razones que menciono ahora. Esto no significa que sean personas que no merecen una sanción, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que es población de riesgo. En la cárcel tenemos un montón de indígenas, muchísimas personas que están en situación irregular, muchísimas personas que han sufrido abuso, consumo de sustancias, que han vivido la violencia desde muy pequeños. Entonces, si nosotros pretendemos que esta gente llegue a la cárcel y cambie, estamos equivocadísimos. Acá lo que tenemos que reforzar nosotros es el trabajo previo a que las personas lleguen a la cárcel, lo que se llama prevención, ¿no? Y no solamente una prevención social del delito y la delincuencia, porque el delito y la delincuencia no es un problema de salud. Esto es un problema de seguridad, y la seguridad y la salud son dos cosas muy diferentes. Lo que tenemos que reforzar es el problema de salud, el trabajo en salud psicosocial de prevención, el trabajo con adicciones y vincularlo estrechamente con el trabajo que se hace en salud. En primer lugar, si pretendemos trabajar con el factor central de este problema, que es de dónde provienen los delincuentes. Dentro de la cárcel es obviamente importantísimo que se tenga el cuidado y que se incorporen, digamos, de manera concreta y muy fuerte las leyes Mandela, y además que se produzca esta vinculación interinstitucional, que es lo que va a permitir que los internos puedan realmente acceder a todos los servicios de una manera equitativa con la sociedad, que es lo que hablábamos recién. Han habido suicidios en Aguascalientes, en personas de la cárcel. Esto es una alarma. Si bien el suicidio es parte de la dinámica de la violencia en las cárceles, pero esto es una alarma que nos tiene que impulsar a pensar y repensar qué está pasando con el diagnóstico que se hace a nivel del perfil suicida de la persona que llega a la cárcel,
qué está pasando con el seguimiento que se hace, cuáles son las intervenciones a nivel salud mental y la preparación que tienen las personas que trabajan con los internos en este sentido, hasta qué punto todos los miembros de la cárcel están capacitados en la detección, canalización y, en su caso, atención también del suicidio, y en esto, por supuesto, que la vinculación interinstitucional es fundamental, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué está pasando con esto? Si nosotros trabajamos estas dos variables, o sea, prevención y el trabajo, digamos, dentro de la cárcel, hay más chances de que podamos realizar una reinserción social. Luego, por supuesto, lo que viene es este puente de una persona que ha sido delincuente y que como ex convicto va a insertarse en una sociedad donde se le piden antecedentes penales, muchas veces se sigue haciendo esto, donde muchas veces la persona vuelve al contexto de marginación del que salió, obviamente a reincorporar y reencontrarse si es que alguna vez se desconectó dentro de la cárcel con estas pautas de delincuencia. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el trabajo no puede ser solo en la cárcel. La sociedad suele pensar que la cárcel es una instancia de separación, de castigo, y seguimos pensando que el castigo es como la solución a los problemas de la delincuencia. Y no lo es. Usted ponga a un niño pequeño, castíguelo sistemáticamente, aíslelo sistemáticamente, dígale que es un delincuente, que se portó mal, y vea lo que va a pasar en 15 años. Lo que va a ocurrir es que este niño efectivamente se va a portar súper mal. Porque no se trata solamente de castigar y vigilar, digamos, diría Foucault, de vigilar y castigar. La función de la sociedad debe ser también proveer de elementos para que esta persona pueda generar un proyecto de vida diferente, un proyecto de vida que tenga medios económicos, psicológicos, existenciales, diferentes. Tenemos un andamiaje lo suficientemente fuerte para todas estas personas. Hay una vinculación interinstitucional como para que esta gente pueda acceder a la sociedad de otra manera. A mí me parece que ahí hay muchísimo por hacer y yo creo que ahí está la verdadera pregunta, ese es el verdadero reto, ¿no? Si solo pretendemos castigar a los presos, estamos equivocadísimos. Estamos teniendo en las cárceles más que delincuentes enfermos, a veces psicológicos, sociales. Claro. Y bueno, hay que trabajar sobre eso de inmediato. A ver, permítanme hacer una breve pausa. Regresamos con más. ¿Qué tanto se le está apostando en las cárceles a la psicología? Sobre todo con esto que menciona Leonardo. Una parte por el tema de la reinserción, que es lo que se está buscando, que es la lucha. Y por otro lado, por ejemplo, retomando estos casos de los 3 suicidios en tan poquito tiempo en las cárceles. O sea, realmente se pudo haber previsto esto desde la psicología. Hay psicólogos que pudieron haber atendido a estas 3 personas que decidieron quitarse la vida aún y cuando están siendo custodiados todo el tiempo. Permítanme hacer una breve pausa y regresamos con más. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia.